Buenos días a todos. Vamos a revisar el tema enfoque del dolor lumbar agudo en la atención primaria en salud. El dolor lumbar no es un diagnóstico específico, sino corresponde a un síntoma que es común a muchas causas. Será por tanto un diagnóstico sindromático, como veremos en un momento. Por definición, es el que se localiza entre la costilla 12 y el pliegue glúteo inferior. Por lo tanto, los dolores lumbares, glúteos sacroiliacos, el síndrome del piramidal estarán agrupados bajo este nombre de dolor lumbar. ¿Por qué es importante para nosotros conocer este tema y manejarlo? Por arriba de un 70-80% de los individuos a nivel mundial han presentado y presentarán dolor lumbar en algún momento de su vida. Es la primera causa de consulta del sistema musculoesquelético, primera causa de años vividos con discapacidad, primera causa de pensión de origen laboral y es un motivo muy frecuente de incapacidad laboral. Es también importante porque entre el 5 y el 10% de los pacientes van a tender a cronificarse. Para el estudio, manejo y todo el abordaje vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Uno, que es esta diapositiva que corresponde al dolor lumbar inespecífico o dolor lumbar de tipo mecánico, que lo diagnosticamos y le asignamos el código M545, que es lumbalgia no especificada. Esta es la típica lumbalgia de tipo mecánico en la que son músculos, ligamentos, cápsulas, carillas, los que generan el dolor y que en la mayoría de los casos no podemos precisar exactamente. Les voy a poner un ejemplo. Aquí traigo en esta diapositiva esta imagen donde vemos una persona con dos contornos, uno si fuese delgado y otro con un abdomen prominente. Y lo que quiere mostrarnos la gráfica es la repercusión del abdomen prominente sobre la musculatura paraespinal representada por esta flecha en negro. Cuando estamos con un contorno aquí que vemos punteado de una persona delgada, la fuerza que tienen que ejercer los paraespinales está en relación con esta palanca de primer grado, donde el fulcro son las vértebras, la fuerza la que hacen los paraespinales y la resistencia que vemos aquí en este triangulito sería la masa del abdomen. Vemos que la fuerza resultante que tienen que aplicar los paraespinales es baja, mientras que en el caso de un abdomen prominente, el brazo de palanca crece y crece también la resistencia por esta pared abdominal prominente y vemos que la fuerza resultante que tendrán que ejercer los paraespinales es muy grande. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que son causas de tipo mecánico que pueden estar originadas en cualquiera de estos niveles o de estructuras y que muchas veces no logramos precisar cuál de todos es. Este volumen grande representa el 90% de los pacientes. Es importante porque es grande en volumen, pero tiene muy pocas complicaciones, llamémoslo así, desde el punto de vista de la sobrevida del paciente, no es de riesgo. Contrario a este, tenemos un grupo que llamamos el de origen específico, que corresponde al 10% de los casos. En estos encontramos los radiculopatías y hernias discales, las fracturas vertebrales, las lisis, las listesis, los tumores, la espondilitis anquilosante, infecciones y causas extraespinales. Ellos son un volumen bajo, pero son importantes porque causan gran morbilidad e incluso algunos, como veremos ahora, pueden comprometer la vida del paciente. En esta imagen vemos una radiografía simple lateral de columna lumbosacra donde vemos una calcificación del ligamento longitudinal anterior y esclerosis de los platillos terminales vertebrales en un paciente con espondilitis anquilosante.
Uno de los diagnósticos de este 10% que es importante es el de radiculopatía. El dolor radicular, a diferencia del dolor mecánico que correspondía a ese 90% de la población, el dolor radicular es un dolor de tipo neuropático que se extiende por el territorio de un dermatoma. Los más frecuentes son el E5 y S1. Va a haber una alteración en la sensibilidad de esos niveles y va a estar asociado a debilidad probablemente de ese miotoma L4, L5 o S1 dependiendo del nivel de la raíz. Entonces, como vemos, hay que diferenciarlo por la clínica del dolor mecánico. Estos dolores se ha visto y cada vez se intervienen menos desde el punto de vista quirúrgico por su evolución. Son dolores que alrededor de 6 semanas disminuyen y esto es debido a que gran parte de la sintomatología se debe a compromisos, llamémoslo de tipo inflamatorio. Otra de las entidades que podemos encontrar en ese 10% son las fracturas. Estos inician como dolores mecánicos, pero pueden progresar a cronificarse, muy frecuentes en pacientes con osteoporosis o que hayan consumido corticoides, dado que producen fragilidad ósea y facilita que se presenten fracturas. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda estos cuerpos bicóncavos que se da por compresión vertebral o en la derecha ya un acuñamiento muy elevado, mayor del 50% de este cuerpo vertebral. Su dolor va a iniciar como un dolor mecánico, pero va a tender a cronificarse. Los tumores a nivel espinal se presentan principalmente en forma metastásica, no hay casi tumores primarios o su incidencia es muy baja, mientras que los metastásicos son los más frecuentes. Entre estos tenemos tumores de órganos cercanos como próstata, los tumores ginecológicos de útero, ovario, cervix, tenemos a distancia de estómago, de pulmón, de tiroides, cualquiera de esos niveles nos puede dar metástasis. Ellos van asociados generalmente a déficit neurológico o alteración funcional. Inician como un dolor no específico. Fíjense que puede ser el paciente que inicie con una lumbalgia mecánica, pero va a ir presentando un deterioro sistémico asociado a un dolor permanente, ya no solo mecánico. El gol estándar va a ser la resonancia. En la radiografía debemos tener en cuenta que en los procesos blásticos, o sea, de crecimiento, pueden en imágenes simples de columna no ser evidentes, mientras que los procesos líticos sí pueden mostrarse, por ejemplo, en tumores que vayan produciendo reabsorción ósea, como es el caso del mieloma múltiple. Infecciones. Las infecciones se inician como dolores no específicos. Generalmente se da por o continuidad, por compromisos cercanos, como por ejemplo infecciones cercanas recurrentes urinarias, vía hematógena en farmacodependientes que utilizan drogas parenterales y vía hematógena van a producir siembras vertebrales o por iatrogenia, que es un paciente, por ejemplo, que se interviene por una hernia discal y al poco tiempo empieza a tener dolor nuevamente asociado a síntomas sistémicos como fiebre, malestar general. Hay que tener presente que los cultivos de estos pacientes muy frecuentemente salen negativos, los hemocultivos. Hay que los cultivos para que nos ayuden tendrán que ser guiados y de la biopsia de la propia vértebra. Los frecuentes son estafilococos, aureos, gran negativos, estreptococo y en nuestro medio tuberculosis. Hay que sospecharlos en niños o en personas mayores porque sus sistemas inmunes pueden estar débiles. La espondilolisis. La espondilolisis es una alteración, una fractura que presenta a nivel del arco posterior. En esta imagen vemos el cuerpo vertebral,
Aquí tenemos la vértebra L5, un cuerpo vertebral. Aquí tenemos la transversa, la carilla superior, la carilla inferior y la espinosa. Vemos que se produce una fractura en la pars interarticulares. La pars interarticulares quiere decir, traducido del latín, que es puente entre las articulaciones, el puente que une la articulación superior con la inferior. O sea, es un puente entre la carilla superior e inferior y se fractura a ese nivel el arco posterior. Esto es frecuente en adolescentes, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio, como el ejercicio del remo o el salto del garrocha, ya sea el remo en el agua o el remo a nivel de máquina de gimnasio, en el que unas fuerzas vienen desde miembros inferiores, como les señalo aquí, y otras desde miembros superiores, y el punto donde se cruzan estas fuerzas que son contrarias es un fragmento de hueso débil y por ahí se puede producir la fractura, o sea, la espondilolisis. Esa espondilolisis da generalmente un dolor de tipo mecánico, es más frecuente a nivel de L5 y en menor grado de L4. Esta imagen, que es conocida, la del perrito escocés, es la que nos ayuda en el diagnóstico. La pedimos como una radiografía de columna lumbosacra oblicua. Miremos en esta gráfica a qué corresponden las estructuras que vemos. Aquí en esta imagen oblicua de columna vemos la carilla superior, que sería la oreja, la carilla inferior, que sería la ipsilateral de la pierna, de la extremidad anterior. La extremidad posterior del perrito sería la otra carilla inferior del lado contralateral. El cuerpo es la lámina y a la cola sería la espinosa. Aquí el hocico, la trompa del perrito sería la transversa. Entonces, de acuerdo a esto, lo que se fractura es el cuello, que estaría que es la pars entre la superior y la inferior, como lo vemos aquí en la gráfica. Aquí miremoslo cuando está íntegro, el hocico, el ojito es el pedículo, la carilla superior, la carilla inferior, la lámina, la espinosa y la carilla contralateral. Y veamos esta, que ya es patológica, donde reconocemos las partes del perrito escocés y vemos la fractura en la placa oblicua. Otra alteración de tipo estructural a nivel de columna lumbosacra lo constituyen las espondilolistesis. Espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Generalmente lo más frecuente es entre L4 y L5 y de L5 S1. Aquí vemos que hay un desplazamiento de la vértebra superior respecto a la inferior y ese desplazamiento lo vamos a clasificar en unos grados. Cuando esto lo dividimos, el plato superior lo vamos a dividir en 4 y le asignamos un 25, 50, 75 y 100. Siendo así que el grado 1 de las espondilolistesis es entre el 0 y el 25 del desplazamiento, el grado 2 entre el 25 y el 50, grado 3 50 75, grado 4 75 al 100 y grado 5 cuando ya no hay contacto con el plato de la vértebra inferior. En esta imagen vemos un desplazamiento anterior, será llamada una anterolistesis, en este caso grado 1 de L5 sobre S1. Y vemos además señalizado por unas flechas amarillas una espondilolisis de L5. Así se ve una espondilolisis de L5. Hay otras causas que corresponden a causas extraespinales y las traigo porque son importantes para todos nosotros. Podemos tener dolor lumbar de origen por fuera de la columna. Ahora, recordemos que una colecistitis puede darnos un dolor lumbar, la pancreatitis un dolor en banda a nivel lumbar, los cálculos renales pueden dar eso mismo, aneurismas aórticos, las enfermedades ginecológicas es frecuente que nos pueda una endometriosis dar una sacroileitis y un dolor lumbar, el colon irritable, el Ehlers-Zoster,
Bueno, cantidad de alteraciones viscerales pueden estar reflejadas en la columna y es necesario que las tengamos presentes. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, vamos a mirar qué son las banderas rojas. Nos damos cuenta que ellas son sencillamente esos signos que nos hacen pensar en ese 10% de alteraciones específicas o potencialmente graves. Miremoslas. Menores de 20 años y mayores de 55, bandera roja. ¿Por qué? Porque una adolescente o un niño, el dolor lumbar no es frecuente. Cuando tenemos un niño con dolor lumbar, hay que pensar que puede ser un linfoma, una leucemia. Si es una persona mayor, tenemos que descartar que sea un tumor. Si tenemos pérdida de peso, él puede estar asociada a un tumor o una infección, antecedente de un cáncer. Hasta que se demuestre lo contrario, tenemos que pensar que el tumor es la causa y es una metástasis de un tumor primario posiblemente ya tratado. Se constituye en una bandera roja aquellos casos en los que no hay mejoría del tratamiento, o sea que es una lumbalgia mecánica que después de 2 meses no ha mejorado, que sería este caso y el dolor mecánico que no mejora. El siguiente caso es el dolor no mecánico, cuando hay un dolor en reposo nocturno, que es un dolor de tipo inflamatorio. Si el paciente se queja que el dolor es más por la noche y que mejora con la actividad, cuando se levanta y empieza a moverse va mejorando, tenemos que pensar que hay algo de inflamación y puede ser un proceso reumatológico. Consumo de esteroides como antecedente hace pensar que pueda tener una fractura. Osteoporosis, pues es muy probable que haya una fractura por acuñamiento. Un trauma debemos descartar, lesión o estructural, fracturas previas, uso de drogas parenterales por diseminación hematógena de infecciones o deformidades estructurales como lisis o listesis. ¿Cuáles son los factores de cronificación? Hablábamos que entre el 5 y el 10% de los pacientes con una lumbalgia no especificada o mecánica pueden cronificarse. Y en esto encontramos algunos factores como son el sobrepeso, el sedentarismo, cuando hay posiciones anormales en flexión, extensión, torsión, rotación del tronco durante el trabajo, cuando hay una búsqueda de compensación, y esto lo vemos en pacientes con conflictos laborales o en accidentes de tránsito, y en pacientes con alteraciones a nivel psicológico como ansiedad y depresión, que pueden estarnos llamando la atención por el riesgo de cronificación. ¿Cuál es la evaluación del paciente con dolor lumbar? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una anamnesis cuidadosa de las características del dolor. Entonces, recuerden que tenemos que tipificarlos, si es un dolor mecánico, o es un dolor radicular, o es un dolor de características inflamatorias. ¿Cuánto lleva? Si es un dolor reciente, de horas o de días, cómo ha sido la evolución del dolor, si ha empeorado, si se ha asociado a otros síntomas, pérdida de peso, sudoración, qué ha pasado con el dolor, a qué horas es el dolor, es diurno, es nocturno, qué lo mejora, qué lo empeora. Tipificamos el dolor y evaluamos su intensidad. Aquí vemos en esta imagen de Netter una forma de evaluación en la que evaluamos lo musculoesquelético simultáneamente con lo neurológico, basados en la posición del paciente para examinarlo, para no tenerlo de pie, acostarlo, volverlo a sentar, volverlo a parar, sino que lo hace en esta secuencia. Podemos hacerlo como queramos, pero tengamos en cuenta estos elementos. En bípedo miramos la alineación de la columna. Miramos los contornos, lo miramos de perfil, lo miramos de frente para mirar si hay escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, traslaciones del tronco hacia los lados. Miramos adicionalmente si hay algún dolor a la palpación axial o paraespinal, puntos de sensibilidad. Hacemos de una vez marcha en puntas o talones. La marcha en talones nos
evalúan los dorsiflexores del cuello del pie, que son de una inervación de L4 el tibial anterior y de L5 los extensores largo de los dedos y extensor largo del hallux, que se ven comprometidos en radiculopatías L5. Caminamos en punta de pies para evaluar compromisos de radiculopatías de tipo S1. Miramos la movilidad en flexión, extensión, inclinaciones, rotaciones que nos pueden dar algunas pistas sobre el origen del compromiso. Aquí en esta posición lo que vemos en las imágenes B y C son la evaluación de los reflejos, del reflejo S1 aquiliano, del reflejo L4 rotuliano. Miramos la sensibilidad y en supino miramos asimetrías de longitud que pudimos haber sospechado en bípedo. Podemos hacer una medida de la longitud real de la extremidad desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maléolo. Miramos la cadera, rotaciones, porque podemos confundir una lumbalgia con un compromiso de cadera, como una coxartrosis, y miramos en general la movilidad de los segmentos inferiores. Podemos hacer en la imagen E una puño percusión y ya una palpación más detallada de la región lumbar. En esta diapositiva vemos un resumen de la evaluación neurológica. Aquí vemos la raíz L4 que está aquí a la izquierda, la raíz L4 que emerge entre L4 y L5 por el agujero de conjugación, es quien nos permite evaluar la dorsiflexión del cuello del pie y la extensión de rodilla, el reflejo rotuliano, y da un compromiso de la sensibilidad por la cara interna o por el maléolo interno. A nivel L5 podemos evaluarlo con la extensión del hallux, no hay un reflejo específico y el trastorno de la sensibilidad se da sobre el dorso del pie. A nivel S1 es la emergencia de la raíz entre L5 y S1, vemos debilidad de plantiflexores y debilidad de peroneros laterales, hay una hiporreflexia aquiliana y hay un compromiso de la sensibilidad en el borde lateral del pie y maléolo externo. Un signo muy importante que recomiendan todas las guías de manejo en la evaluación de la sospecha de dolor neurológico posiblemente radicular está aquí, en el signo de la SEC, que consiste en la elevación del miembro inferior extendido desde los 0 grados hasta donde alcance el paciente. Es importante tener en cuenta aquí que se considera un LASEC positivo cuando se presenta entre los 30 y 70 grados aproximadamente. Si el LASEC no sale antes de los 30 grados o por arriba de los 75 grados, podemos considerar otras causas y no necesariamente un compromiso radicular. Por ejemplo, retracciones musculares, sacroileitis y cualquier otro compromiso que esté afectando la musculatura lumbar. Entonces, un LASEC debe ser positivo entre los 30 y 60, 70 grados. Veamos ahora el tema de las imágenes. Se ha visto que después de los 18 o 20 años, todos los seres humanos tenemos algún grado de desgaste a nivel vertebral y que se ve reflejado en las radiografías. Esto es importante porque se ha visto una pobre asociación entre dolor no específico y las anormalidades en imágenes, sea radiografía o resonancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la radiografía de un paciente con dolor lumbar agudo y la radiografía de alguien asintomático son iguales. Esto nos lleva a que mientras no exista un signo de bandera roja, no es necesario realizar una imagen, porque las imágenes son iguales entre sanos y pacientes con dolor lumbar agudo. No nos va a aportar nada en el diagnóstico o en el manejo. Están indicadas las imágenes solamente cuando tenemos banderas rojas y estamos sospechando una lesión de la vértebra, sea una fractura, un trauma, osteoporosis, una lisis, una listesis, o cuando ya el paciente, después de un periodo de tiempo
está empezando a cronificarse y esa cronificación se vuelve un signo de bandera roja. ¿Cuáles son las pruebas complementarias que debemos considerar? Entonces, radiografías, si estamos pensando en deformidad, trauma, es un dolor refractario de infección. Y aquí vuelvo y les resalto, son iguales en dolor no específico y en asintomáticos. Entonces, por lo tanto, no hacerlas si no hay una bandera roja. La resonancia está indicada en pacientes con compromiso neurológico, infección o neoplasia. Si estamos sospechando alguna de estas tres condiciones, debemos solicitar una resonancia. Perfil inflamatorio, si tenemos un dolor de características inflamatorias, o sea, un dolor que es mayor por la noche, que mejora en el día, que amanece con rigidez lumbar o que tiene un paciente con poliartralgias, con signos de enfermedad inflamatoria articular, pues tenemos que tomar esto, velocidad de sedimentación, factor reumatoideo, PCR, ANAS. Cuando hay un compromiso neurológico y queremos sospechar cuál es el nivel de compromiso, podemos hacer una electromiografía para que nos determine cuál es la raíz afectada. Una gammagrafía ósea va a estar indicada en caso de tumores o infecciones y una densitometría ósea en caso de osteoporosis. Con esto en mente, pues vamos a hacer un diagnóstico de un dolor lumbar inespecífico o de un dolor lumbar asociado a una patología potencialmente grave como lo acabamos de ver. ¿Cuál es el tratamiento? Y en este caso nos vamos a enfocar en el tratamiento del dolor lumbar no específico o mecánico. El tratamiento de las condiciones con dolor lumbar de tipo específico o potencialmente graves se basa principalmente en diagnosticarlo y remitirlo. Si ustedes tienen un paciente con lisis, listesis, infección, tumor, pues es un paciente que no es para el manejo en atención primaria, sino es un paciente que ante la sospecha y los estudios básicos debemos remitirlo. Por tanto, aquí el manejo en el que nos vamos a centrar va a ser en el paciente que tiene un dolor mecánico. Entonces, las bases de este tratamiento son: 1. Informar al paciente sobre la evolución favorable. Esto quiere decirle al paciente que su patología no es progresiva, que su patología generalmente mejora con el manejo básico. En segundo lugar, mantener la actividad física. Se desaconseja el reposo en cama, o sea, no incapacitar al paciente. Los estudios han mostrado que mantener el paciente incapacitado o en cama no muestra beneficios y no hay diferencia con mantener la actividad. Por el contrario, la actividad física nos va a ayudar a reincorporación rápida y a la resolución de los síntomas. Traigo esta imagen de la carga sobre el disco para unas recomendaciones del reposo y de la ergonomía. Cuando estamos en bípedo, en esta imagen que está aquí en la primera línea que le señalo café, el 100% del peso por arriba de ese disco va a caer directamente sobre él. Cuando nos acostamos en flexión de cadera y de rodilla o en posición fetal, la presión del disco disminuye alrededor a un 25%. Entonces, esto es importante en un paciente con un canal lumbar estrecho o una radiculopatía, que le indiquemos que se puede acostar en esta forma, en flexión de cadera rodilla o en decúbito lateral, en posición fetal. Y también tengamos en cuenta que las posiciones de inclinación anterior o en sedente van a producir un aumento en la presión sobre el disco, que puede alcanzar el 220% cuando hacemos flexión anterior y levantamos un objeto. Veamos aquí dos imágenes que son muy interesantes, que es el sedente. Estar sentado y bien sentado aumenta la presión un 50% más que estar de pie, y estar sentado mal sentado puede aumentar al 200% la presión sobre el disco. Por eso es muy frecuente las hernias discales en personas con actividades en sedentes como nosotros los médicos. Una segunda línea de manejo complementaria a lo que hablábamos de mantener la actividad física y la dotación lo constituye el calor superficial
el masaje, que puede ser hecho en casa, que ayuda a relajar las fibras musculares junto con el calor. Y ojo con este aspecto, no se ha visto que algún ejercicio de manera específica mejore sobre la actividad normal. O sea, no está indicado enviar el paciente a fisioterapia en este momento en el manejo del dolor agudo. Las guías desaconsejan enviar el paciente a fisioterapia porque no se ha visto ningún beneficio en este manejo inicial. Podemos indicarle al paciente un estiramiento suave de la región lumbar, de la musculatura de los miembros inferiores de manera suave. Podemos darle unas recomendaciones médicas para evitar algunas posiciones forzadas, actividades, por ejemplo, que requieran flexión del tronco, trabajo en alturas, trabajar por terrenos pendientes cuando el paciente tiene el dolor lumbar agudo a manera de recomendación médica. El siguiente nivel de manejo lo constituye lo farmacológico. El primer paso en esta escala es el uso de AINE o acetaminofén. Existen guías que recomiendan el AINE sobre el acetaminofén porque dicen que el acetaminofén no tiene poder antiinflamatorio, pero otras guías de manejo sí lo consideran. Entonces podemos emplear inicialmente un AINE o acetaminofén. ¿Cuál es el mejor AINE? El que tengamos disponible en la farmacia de la EPS, porque los estudios no han mostrado que alguno de los AINES disponibles sean mejor que otro en el manejo del dolor lumbar agudo. La siguiente pregunta sería un AINE versus un COX-2 selectivo y tampoco hay diferencia en cuanto a alivio del dolor. La indicación estará en las comorbilidades, en las contraindicaciones de un AINE y podemos usar un COX-2, pero sin diferencia en lo que buscamos de control del dolor. Podemos utilizar también un relajante muscular, sea ciclobenzaprina, tizanidina, metocarbamol. Algunos estudios dicen que tiene algún grado de eficacia, para muchas personas no muestra beneficio y hay que tener cuidado por los efectos sobre el estado de alerta que pueden tener. Se puede utilizar como último nivel de esta escala un opiáceo débil si el dolor es muy intenso, aunque es preferible mantenernos en las primeras líneas de esta escala analgésica. Ahora unas recomendaciones sobre la postura. Miremos esta imagen superior izquierda y vemos que para trabajos en bípedo como el de los cajeros de los supermercados que ahora no utilizan sillas, se puede usar un banco o algún medio que proporcione apoyo a la extremidad y esto proporciona un movimiento de la pelvis, de las sacroiliacas y de la columna lumbar y hacerlo de manera alternante. Cuando se está en vehículos, debe hacerse apoyo de la región lumbar sobre el espaldar del asiento directamente, el apoyo lumbar. Si dejamos un espacio, se va produciendo un deslizamiento y se va perdiendo la lordosis lumbar y puede aumentar el dolor. Aquí algunas recomendaciones para, por ejemplo, estar en cama. El estar en decúbito prono aumenta la lordosis, va a llevar un aumento de dolor. Aquí vemos el decúbito lateral. Para levantar un objeto, no lo hagamos en extensión de rodilla, con flexión de cadera, sino inclinémonos, enseñamos al paciente a que doble cadera y rodilla. Cuando levantamos un objeto, en esta posición lo hacemos con la fuerza de los parespinales, que son grupos musculares débiles con una sección transversal pequeña, mientras que si lo hacemos en esta posición de inclinarnos y levantar el objeto, lo estamos haciendo con el glúteo y el cuádriceps, que son músculos bastante potentes. Cuando estemos sentados, busquemos llevar a flexión de cadera y rodilla por arriba de los 90, por ahí unos 100, 110 grados, que nos va a llevar a que la columna quede bien posicionada. Por ejemplo, esta imagen que se ve aquí, la postura es muy mala, que como lo veíamos, porque lleva a que se deslice y está haciéndose una cifosis lumbar y se está produciendo
flexión en un punto de la columna, generalmente la unión toracolumbar, que es un sitio que no es diseñado para ello. Hasta este punto vamos a revisar qué es lo que hemos visto. Hemos recopilado la información de que la lumbalgia es una alteración sindromática, no es específica de un diagnóstico, sino de muchas cosas que pueden ser, que tenemos que clasificarla entre un origen específico potencialmente grave que ocurre en el 10% de los casos o que puede ser de carácter inespecífico de tipo mecánico en el 90% de ellos. Tenemos en la evaluación identificar las banderas rojas para determinar si son necesarias pruebas diagnósticas, laboratorios o imágenes. Tenemos que considerar que el dolor que se cronifica, el dolor mecánico, después de unas 8 semanas o algo más, puede ser el inicio de una patología potencialmente grave, por lo tanto se convierte en una bandera roja. Es necesario considerar aquellos factores psicosociales y del trabajo que nos hagan pensar que el paciente va a cronificarse en el dolor, y el manejo del dolor lumbar de tipo específico va a ser estudiarlo y remitirlo, mientras que el dolor lumbar de origen inespecífico se basa en la educación, el mantener la actividad, el uso de medios físicos, el masaje, los medicamentos de primera línea que serían el acetaminofén, los AINES, los relajantes musculares, y en caso ya de mayor severidad del dolor podemos usar un opiáceo débil asociado a unas recomendaciones sobre la postura. Ahora vamos a ver dos casos clínicos para mirar ese enfoque, cómo lo aplicamos. Entonces, el primer caso clínico es de un paciente masculino de 45 años, conductor, con cuadro de 8 días de dolor lumbar no irradiado, que mejora con el reposo y empeora con la actividad. Como vemos aquí en esta anamnesis, es un dolor de características mecánicas, donde en la escala visual análoga su intensidad es de 4/10, no hay antecedentes de importancia, no hay otro aspecto al examen como pérdida de peso, fiebre, síntomas asociados, antecedentes de fracturas, antecedentes de consumo de esteroides o de alguna patología importante. Al examen vemos una columna alineada con dolor a la palpación de los espinales lumbares bajos, sin alteración neurológica, con un signo de la SEC negativo. ¿Cuál sería el enfoque de este caso? Reflexionemos qué es lo que debemos, cuáles serían las posibilidades, y miremos enseguida cuál es la secuencia de manejo de este paciente. Entonces, este paciente, lo que tenemos que mirar, como todos, es si hay una bandera roja, y en este caso no la hay. Su diagnóstico será el de lumbalgia inespecífica o lumbalgia mecánica, el manejo, las recomendaciones posturales, educación, evitar el reposo, contraindicar el reposo en cama absoluto. Podemos dar una recomendación médica, analgésico, relajante muscular y un opiáceo débil, y ese es el enfoque inicial, explicándole que generalmente entre 1 o 2 semanas hay una limitación del dolor. El segundo caso es una paciente femenino de 38 años, aseadora, con cuadro de 1 mes de dolor lumbar de predominio nocturno, que mejora con la actividad. A la revisión por sistemas, artralgias en manos, rigidez matutina, sin otros hallazgos importantes de antecedentes. Fíjense que hasta aquí tenemos en la anamnesis y revisión por sistemas un dolor de características inflamatorias. Al examen encontramos una columna alineada con dolor al palpar los paraespinales lumbares bajos, y también en otros sitios como las metacarpofalángicas e interfalángicas no tenemos una alteración neurológica y un signo de la SEC negativo. ¿Cuál es el enfoque? Pues este es un paciente que claramente tiene signos de bandera roja, dado por un dolor de características inflamatorias con artralgias en otras articulaciones. Entonces tiene signos de bandera, tenemos que pedir unos exámenes, que en este caso sería un perfil inflamatorio, factor reumatoideo, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, ANAS,
hacer unas imágenes porque están indicadas y su diagnóstico será un dolor de tipo específico que tendremos que tipificar, que puede ser una artritis reumatoidea o dentro del espectro de la autoinmunidad. Su manejo será la analgesia y la remisión al especialista correspondiente. Espero que la información que he procurado transmitirles haya sido clara y que sea útil en su práctica profesional. Muchas gracias.